Shalom a todos, Dios los bendiga. Vamos a pasar a nuestra nueva lección el día de hoy y vamos a estar hablando del tener en hebreo. Ya sabemos que en hebreo no hay un verbo como el verbo nuestro, que es tener, o tenía, o tuvo, dependiendo del tiempo en el que esté conjugado. En hebreo no existe este verbo. Entonces nosotros vamos a utilizar dos herramientas o dos palabras, digámoslo así, para poder utilizar el verbo tener o para dar el significado del verbo tener. Y el primer ejemplo que vamos a tener, valga la redundancia de la palabra tener, es la preposición inseparable le. Ya nosotros conocemos la preposición inseparable le, que quiere decir a o para, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que esta preposición inseparable va a ser utilizada únicamente en las oraciones sustantivas o sustantivadas. Yo no sé si ustedes recuerdan que estuvimos viendo que en hebreo se pueden formar oraciones sin verbo. ¿Recuerdan que yo podía decir, bueno, aquí tenemos una oración, por ejemplo, Abraham Banim? Entonces decimos, Abraham es el nombre propio de una persona y Banim, que quiere decir hijos, pero no tenemos un verbo. No tenemos un verbo que sea ser o estar. Y en este caso, yo les decía, en la clase en la que vimos las oraciones sustantivas, yo les dije que cada vez que ustedes encontraran una oración sustantiva sin un verbo, por ejemplo, vamos a dejar es así, sin la preposición inseparable, si ustedes encuentran esta oración sin un verbo, ustedes tienen que meterle el verbo ser o estar. Yo no sé si recuerdan eso. Ok. Entonces, si nosotros pusiéramos ser o estar dentro de esta oración, diríamos, Abraham es hijos. Ser o estar. Abraham está hijos. Y va a sonar un poco extraño, ¿cierto? A Dios gracias, los hebreos sabían que esto no se podía hacer y ellos utilizaron la preposición inseparable. En este caso, cuando ustedes vean esta oración, ustedes van a ver que no tiene verbo, entonces van a decir, ok, es una oración sustantiva porque no tiene verbo. Sin embargo, tiene una preposición inseparable. Esta preposición inseparable siempre va a estar unida del sustantivo y va a estar unida al sustantivo poseedor, es decir, al sustantivo que es el dueño del siguiente sustantivo que va a salir. Recordemos que estamos hablando del verbo tener, o sea, en este caso el que tiene es Abraham. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a leerlo palabra por palabra, así me lo memoricé yo. Entonces, decimos a o para, ¿cierto? Entonces decimos para, sigue Abraham, para Abraham, hijos. Para Abraham, hijos. ¿Tiene sentido esta oración? ¿Verdad que no? Ok, entonces, cuando yo tengo una oración y yo digo para Abraham, hijos, no tiene como mucho sentido, no tiene un significado muy válido, digámoslo así para mí, entonces yo más bien voy a decirlo así. Abraham, y ya sabemos que estamos hablando de perfecto, de tiempo perfecto, es decir, el tiempo pasado para nosotros, entonces le se va a pasar al tiempo pasado, al perfecto. Tuvo, porque sería el verbo tener, solo que en pasado, tuvo hijos. Ok, ahora sí tiene más sentido. Para Abraham hijos no tiene mucho sentido, pero Abraham tuvo hijos, sí tiene mucho sentido. Ok, entonces vamos a hacer por ejemplo esta otra. James, pero es que eso no tiene le, sino que tiene la. Ok, recuerden que la preposición inseparable puede ser le, puede ser la, o puede ser con kamets, o puede ser li. ¿Recuerdan? Puede ser de diferentes maneras. Entonces, también les va a aparecer así mismo. Puede aparecer le, la, con kamets, con patajo, puede aparecer li. Y la idea es que esté pegado al sustantivo o en este caso al pronombre poseedor, ¿cierto? Entonces decimos para. Ya tenemos nuestra primera palabra. Ok, miren. Sustantivo, bueno, esto es más como una especie de pronombre y este es un sustantivo. Sin embargo, no hay verbo por ningún lado. Entonces decimos para, ¿qué es no? Nosotros, para nosotros, un hijo, porque como es como no tiene artículo definido, entonces ya está indefinido, es indefinido. Entonces decimos un hijo. Ok.
Para nosotros un hijo. No tiene sentido. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Y decimos, ok, para no, entonces esto debe ser de tener y eso está en pasado. Entonces decimos, nosotros tuvimos un hijo. Nosotros tuvimos un hijo y eso tiene mucho más sentido. Ahora, este yesh que tenemos aquí, ustedes recuerdan que era yesh y era ein. Yesh y ein. Esto es, ahora vamos a escribirlo con otro color. Esto es hay y esto es no hay. Ok. Entonces, tenemos, en este caso, también si nosotros miramos, esto ya en este caso, digámoslo así que no es una oración sustantiva, porque yesh, que quiere decir hay, ya es un verbo. Hay proviene del verbo haber, solo que está conjugado. Entonces, sin embargo, bueno, este no vendría siendo un verbo en hebreo, porque recuerden ustedes que en hebreo todos los verbos tienen una raíz que viene conformada por 3 consonantes. Y la palabra yesh solamente tiene 2 consonantes, no es que se le haya caído ninguna. Así es esta palabra. Entonces no es como un verbo en sí en hebreo. Es un verbo en español, pero no es un verbo en hebreo. Y esta palabra yesh denota propiedad o existencia de algo. Entonces ya sabemos que es hay, ¿cierto? Y dice, hay para nosotros un hijo. Otra vez. Entonces vamos a utilizar este mismo, hay. Hay para nosotros un hijo. ¿Tiene sentido? No. Entonces vamos a decir solamente, nosotros tuvimos un hijo, o por simplicidad del lenguaje, tuvimos un hijo. ¿Cómo así que por simplicidad del lenguaje? Ok, bueno, lo que pasa es que aquí dentro de este tuvimos está la primera persona del plural. Ya está implícita. Porque nosotros no decimos, nosotros tuvieron un hijo, nosotros tuve un hijo, nosotros tuviste un hijo. No, nos decimos tuvimos. Y dentro de tuvimos ya está implícito el pronombre. Entonces nosotros podemos eliminar ese nosotros y dejarlo solamente como tuvimos un hijo. Y ya está implícito. Se sabe que es la primera persona del plural. Ok. Entonces, ¿esto quiere decir exactamente lo mismo? Sí, quiere decir exactamente lo mismo. Usted en hebreo lo va a poder encontrar como yesh lanuben o puede encontrarlo como lanuben únicamente. No importa. Son intercambiables y significan lo mismo. La idea es que usted aprenda a reconocerla si aparece con yesh o si aparece sin yesh. Ahora, lo mejor es hacerlo siempre palabra a palabra. Ok, hay para nosotros un hijo. Hay para nosotros un hijo. No me suena. No tiene un sentido claro. Entonces vamos a decir, eso debe ser de tener, y lo pasamos al tiempo pasado. Recordemos que estamos hablando en perfecto y el verbo tiene que ir en pasado. Ahora, tenemos otra forma de hablar el no tener, por ejemplo. Entonces, ya tenemos el tener con yesh, el de hay, ¿cierto? Entonces, hay para nosotros un hijo, o tuvimos un hijo, o nosotros tuvimos un hijo, como usted lo prefiera. Igual es la misma idea. Entonces tiene que tener una contraparte, porque como digo que no tengo nada, entonces ya dijimos, yesh es el de hay y ein es el de no hay. Ahora, lo vamos a sacar y decimos no hay para Abraham hijos. Otra vez, decimos, no hay para Abraham hijos. Esto es muy conflictivo para mí, es muy difícil. Entonces yo voy a decir más bien Abraham. Vea que ustedes se van a dar cuenta cuál es la primera palabra de la oración y es porque es la que está pegada a la ley. ¿Sí se dan cuenta? Para Abraham, para nosotros, y aquí sale nosotros de primero. Entonces, si este le, la o li está pegado a ese sustantivo que es el poseedor de la siguiente parte de la oración, entonces ustedes ya saben que eso va de primero en nuestra oración traducida al español. Entonces dice, Abraham no
tuvo hijos. Ok. Y la segunda forma es utilizando el verbo hayaj. Ya sabemos que el verbo hayaj también es hay o haber. También se utiliza como ser o como estar. Este verbo es muy versátil, el verbo hayaj es muy versátil. Se puede utilizar de esas tres maneras, ser, estar o haber, también se puede utilizar. Entonces, el beneficio de este verbo es que, bueno, estos son oraciones sustantivas porque no tienen verbo. Entonces, como no tiene verbo, entonces le utilizamos cualquiera de estas, la preposición inseparable o el yesh. En cambio, en este caso, nosotros sí vamos a encontrar el verbo. Aquí está el verbo. Por eso ya no son oraciones sustantivas, porque contiene verbo. Entonces sería una oración tradicional. Entonces, el hayaj sí nos va a permitir cambiar de tiempo. En este caso no teníamos cómo utilizar tiempo porque el tiempo lo trae el verbo. Y como son oraciones sin verbo, entonces por obligación tiene que estar en pasado. Ahora en este caso, que sí se utiliza verbo, el verbo nos va a decir a nosotros en qué tiempo se encuentra la oración. Y vamos entonces a hacer la traducción de la oración. Hayu. Hayu es fue o estuvo. ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a decir fue. Fue para. Aquí sí vamos a utilizar este como para. No lo vamos a utilizar, no lo vamos a utilizar directamente como aquí que lo estábamos cambiando de para a tuvo, sino que aquí lo vamos a utilizar como ese para, porque tenemos un verbo que nos está dando la orden en la oración. Fue para Abraham, fue para Abraham hijos. Ok. Entonces, volvemos a hacer lo mismo de allá. Aquí este nos va a servir, este para nos va a servir otra vez para decirnos quién es el dueño de lo otro, quién es el poseedor de la oración. Para Abraham, entonces quiere decir que Abraham es el que posee este otro sustantivo que viene al final de la oración. Y lo vamos a poner exactamente igual. Abraham tuvo hijos. ¿Cómo así? O sea que es lo mismo de arriba. Claro que sí. Abraham tuvo hijos, Abraham tuvo hijos. Es lo mismo, solamente que en este caso nosotros nos vamos a dar cuenta en base al verbo que esto es tiempo perfecto. Tiempo perfecto. Aquí por ser una oración sustantiva nosotros tenemos que poner el tiempo en perfecto porque pues obviamente no está hablando en futuro, sino utilizaría en el futuro. Entonces lo tenemos que utilizar, digámoslo así, que por defecto en el hebreo el tiempo es el perfecto. Entonces, aquí sí nos está diciendo el tiempo. Traduce exactamente lo mismo. Abraham tuvo hijos, fue para Abraham hijos, es exactamente igual. Abraham tuvo hijos. En este caso, habrá o será. Aquí lo único que cambia es esto. Será para Abraham hijos. Y lo vamos a traducir como que Abraham tendrá. Abraham tendrá hijos. Abraham tendrá hijos. Y esto nos dice que el tiempo es imperfecto. Imperfecto. En este caso no podíamos verlo, pero en este sí, porque el verbo ya nos está diciendo estoy en imperfecto. Y entonces este de abajo sería la negación. Lo quiere decir no. Entonces aquí dice no es o está, podría decir, no está, digamos, para nosotros un hijo. Y se va a traducir no tenemos un hijo. Ya, sería no tenemos un hijo. Y eso es todo. Esa sería la negación cuando sí hay un verbo, utilizando el lo. Y cuando no hay un verbo, la negación es con ein, la contraparte de yesh.
aquí tienen entonces una pequeña explicación acerca del tener en hebreo. Son dos formas, cuando la oración tiene verbo y cuando la oración no tiene verbo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, en preguntarme, y con mucho gusto yo voy a estar respondiendo cualquier duda que ustedes tengan. Igual vamos a tener ejercicios, ya saben, su cuadernillo de trabajo, y con estos ejercicios lo que vamos a hacer es aprender mejor este tema. Que Dios los bendiga. Shalom para todos.